Estos son palabras mayores. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Sí, ¿Qué te... claro. Mi nombre es Dagna Urdaneta, es mi nombre de poeta, es decir, es un seudónimo con el cual publico desde hace muchos años. Mi nombre de la cédula de identidad no es un secreto, pero no hace falta tampoco decirlo por acá. Eh, Asumí esa identidad, además mi apellido materno, hay que decirlo, reivindico a mi familia materna, porque en Venezuela además las familias son matricentradas. Entonces ahí tiene que ver directamente con el conflicto actual que estamos viviendo, porque quienes sufren principalmente son las mujeres, madres, no solamente de estas personas detenidas en pocos días, sino ni de los muertos, sino de las madres de todos los factores políticos involucrados en esta confrontación. Bueno, aparte de esto, hace años me he dedicado a investigar lo que últimamente he caracterizado como genocidio en Colombia, también sus procesos de paz. Bueno, me conocí contigo en medio de esto, del proceso de paz de La Habana. Nunca pude ir a La Habana, pero hice un acompañamiento desde Venezuela y también en Colombia. Y en esta última temporada estoy cubriendo el proceso de paz con el ELN, también el proceso de paz iniciado con la Segunda Marquetalia, y hago seguimiento al proceso que se acaba de abrir con el ejército gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos una frontera inmensa donde que es territorio, además de confrontación y de conflictividades de distintos tipos, donde están involucrados todos estos grupos armados, y donde además Venezuela siempre ha jugado un papel importante de mediación, de facilitación desde el Estado y también desde el movimiento popular. Dana, ¿qué es lo que ha estado pasando en Venezuela estas últimas semanas? Bueno, hubo una elección presidencial muy esperada por el país, por todos los sectores políticos, donde eh, hay controversias alrededor digamos, de las actuaciones del CNE, de las actuaciones del Ejecutivo, y también muy importante que las partes en el conflicto, en este caso, la Mesa de la Unidad Democrática, el CNE y el Poder Ejecutivo no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Digamos, hay argumentos políticos y jurídicos e incluso históricos, que es a lo que siempre apela el chavismo, lo cual puede ser entendido, digamos, los argumentos históricos como chantaje o como memoria histórica. O sea, hay múltiples lecturas cruzadas allí, donde no se ponen de acuerdo porque el poder electoral, o sea, aquí en Venezuela hay varios poderes, ¿no? Que se supone que son independientes, y el poder electoral anunció un ganador, que fue en este caso el candidato Nicolás Maduro, y además lo proclamó al día siguiente de las elecciones, el 29 de julio. La oposición, que es muy diversa, que incluye también sectores de izquierda, sectores antiimperialistas, sectores chavistas y también ex-chavistas, dice que esta forma de actuar del CNE no está pegada a la Constitución ni a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ya que hasta el día de hoy, 15 días después de las elecciones, no se conocen las actas de totalización con los resultados, las actas con los resultados tabulados, es decir, los resultados mesa por mesa y centro por centro de votación. El tema es que en Venezuela estas diferencias políticas, estos conflictos políticos siempre tienen un saldo importante de vidas humanas perdidas en medio de lo que se podría denominar conflictos urbanos, pequeños en el tiempo, cortos en el tiempo, excepto las guarimbas de 2014 a 2017, o sea, no es un conflicto urbano prolongado como se puede hablar en Colombia. Y el tema es que las vidas de estas personas normalmente son personas inocentes. Hasta hace unos días hubo una cantidad de 2.229 personas detenidas en el marco de este conflicto, en el marco de protestas, que por un lado la oposición dice que son protestas pacíficas y por otro lado el Ejecutivo y el resto, todos los poderes realmente argumentan lo contrario, excepto la Defensoría del Pueblo,
que no se ha pronunciado desde la fecha. No se sabe qué pasa con el defensor del pueblo, pero tampoco se sabe, por ejemplo, qué pasa con el rector Juan Carlos del Pino, uno de los rectores de la oposición que hace parte del Consejo Nacional Electoral. Tú has dado como un montón de elementos de estas últimas semanas, como en perspectiva también histórica y también a partir de lo que tú eres. Y hay algo que yo dije en una videocolumna en este mismo canal, y es que el chavismo para muchas personas en América Latina es un referente político fundamental. Yo lo he dicho acá también, como que yo no hubiera estudiado la maestría que estudié si no hubiera sido también por lo que significó Hugo Chávez, digamos, en mi educación política. Entonces yo sí creo, porque, digamos, sobre todo en las conversaciones en redes sociales, hay como mucha confusión y vale la pena explicar qué es el chavismo finalmente y por qué es tan importante y cómo ha sido fundamental en estos últimos 20 años en Venezuela y en América Latina. Sí, primero decir que yo leí tu tesis, tu tesis de posgrado. Sí. Una tesis que me da vergüenza ahorita. Sí, no, bueno, son procesos. A mí no me da vergüenza, me siento orgullosa de haber conocido y de tener amistad y compañerismo con una persona con tu pensamiento político y con tu calidad humana. Pero bueno, yo voy a hablar del chavismo de cómo yo lo he vivido. O sea, yo no estoy en capacidad ahora de teorizar sobre qué es el chavismo porque es parte de mi vida. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que cuando hablamos de chavismo tenemos que decir, incluso cuando hablamos de chavismo hoy, en Venezuela, en medio de este conflicto, tenemos que hacer varias distinciones. Una es el chavismo. Primero, Chávez no llegó al poder hablando de chavismo. Finalmente, como que fue un término que realmente le acuñó a él la derecha mediática principalmente. Hay un chavismo de las bases, que es un chavismo del ciudadano de a pie, que es finalmente el motor de la sociedad venezolana. Hay un chavismo que se denominó hace mucho tiempo, desde más o menos desde la muerte del presidente Hugo Chávez, que es la boliburguesía, es decir, los bolivarianos que se hicieron nuevos burgueses o nuevos ricos. A este sector caracteriza principalmente al chavismo que está en el poder. Pero esto no es nuevo, esto es desde hace mucho tiempo. Y hay un sector más diverso que es el denominado chavismo crítico, ¿sí? Que es un chavismo que viene del movimiento social, puede venir incluso del movimiento del sector académico, quizás también de ciertos partidos políticos. Y ahora le llaman incluso otro sector un chavismo disidente, es decir, que no está de acuerdo con las políticas del segundo gobierno de Nicolás Maduro, y hago énfasis que es en el segundo gobierno y no en el primer gobierno. Dentro de esta variedad de chavismo se creó hace varios años, se fundó una alianza que se llama Alternativa Popular Revolucionaria, que estuvo integrada por los partidos políticos del Gran Polo Patriótico, casi todos, que es esta alianza que creó Hugo Chávez, esta maquinaria electoral, y que el Tribunal Supremo de Justicia y también mediante otras modalidades jurídicas fueron partidos que fueron intervenidos y que fueron judicializados de distintas maneras para entregarle la dirección de estos partidos a corrientes más afines al gobierno. Esta es la versión que dan estos partidos políticos, donde destacan principalmente, digamos, con más trayectoria histórica, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, que tiene además una historia larga de cambios y de mutaciones, la Unidad Popular Venezolana. O sea, hay varios partidos políticos, y que entonces los sectores que se reconocen como revolucionarios fueron despojados de esta tarjeta electoral. El último partido judicializado fue el Partido Comunista de Venezuela. Esos partidos también hacen parte del chavismo, unos más que otros, o sea, no es algo homogéneo, pero también hacen parte del chavismo. En las protestas populares que hay ahora, o que se dieron principalmente los primeros días después de las elecciones del 28 de julio, hay sectores, mejor dicho, las protestas, yo diría casi que por primera vez de forma nacional, fueron protestas de carácter popular, es decir, los barrios que incluso históricamente votaron por el expresidente Hugo Chávez, que votaron por Nicolás Maduro, salieron no a pedir la renuncia de Nicolás Maduro, no bajo las consignas
con las cuales siempre peleó la oposición, por así decirlo, en las calles, la oposición de derecha me refiero, sino exigiendo que se publiquen las actas electorales. Entonces, esto sí es un antes y un después en la historia política y social venezolana, porque no son los sectores de las clases medias, no son los sectores de las clases pudientes que están o que han estado protestando en las calles. Y tú los ves, por ejemplo, cuando ves los videos en las redes sociales, en qué sectores se están dando estas protestas y que están exigiendo. Por supuesto, sobre esto, no se puede confundir estas protestas de sectores descontentos, chavistas, exchavistas, personas que no se reivindican con ninguna tendencia política, con protestas de carácter violento, que también forman parte un poco, diciéndolo en términos colombianos, de la tradición política venezolana, que es las protestas violentas que involucran, o sea, no son simples barricadas, sino que involucran armas de fuego, involucran planes militares para asesinar a manifestantes pacíficos y generar mediante estas operaciones encubiertas un clima total de desestabilización en el país. Entonces, digamos, con esta muy buena explicación, yo creo que la gente tiene claro que no es lo mismo el chavismo que lo que tú misma denominas el poder ejecutivo. Entonces, ahí sí, ¿qué es lo que es el gobierno de Venezuela hoy en día y por qué precisamente haces la diferencia entre el primer gobierno de Nicolás Maduro y el segundo? ¿Y por qué podríamos decir que no es equiparable al chavismo tal cual como lo describiste? Algo que he aprendido de los procesos de paz colombianos es que la paz pasa a juro y porque sí, por el reconocimiento del otro y por el desescalamiento del lenguaje. Entonces yo no podría decir en este momento, pueden haber personas que piensan distinto a mí, que en el gobierno, o sea, Nicolás Maduro, sus ministros, etcétera, no son chavistas. Yo creo que ellos sí son chavistas, solamente que son, digamos, están en otro sector, en otro momento histórico, en otra posición también, donde también se encuentran, por supuesto, contradicciones. Te pongo un ejemplo. Hay un periodista venezolano que se llama, bueno, hay dos periodistas venezolanos que se llaman Vladimir y Ernesto Villegas. Ellos son hermanos, son en total, o eran en total 6 hermanos. Ellos son hijos del fallecido Cruz Villegas, que fue un comunista legendario histórico venezolano. Entre esos hermanos está Mario Villegas y está Asia Villegas. Asia es diputada de la Asamblea Nacional por el partido PSUV. Ernesto Villegas es actualmente ministro de Cultura, también fue ministro de Comunicación. Vladimir Villegas hace tiempo se deslindó no solamente del gobierno, sino del chavismo y está en la oposición política, es un tremendo periodista. Entonces imagínate que este periodista, para que veas como un ejemplo, una muestra pública que se puede comprobar a través de la información disponible en Google, este periodista Vladimir Villegas hace pocos días acompañó a Cody Campos, un líder LGBTIQ+, defensor de derechos humanos, en una transmisión en vivo de un live en Instagram en su cuenta personal, porque funcionarios de la dirección de un cuerpo de policial, un cuerpo del Estado, no recuerdo ahora exactamente qué significan las siglas, que lo fueron a buscar a su casa sin orden judicial, sin orden de allanamiento, sin nada. Él le pidió a Vladimir, conéctate, y Vladimir lo acompañó en este intento de, no sabemos qué pueda pasar. Afortunadamente creo que está bien este líder que hizo parte del Gran Polo Patriótico y ahora está apoyando la campaña apoyó la campaña de María Corina y Edmundo González. Bueno, imagínate lo complicado que puede ser para un periodista, para un ser humano, hacer estas denuncias con el lenguaje lo más comedido posible, lo más desescalado posible ante la situación del país, teniendo a 2 hermanos que hacen parte del gobierno. Entonces, más bien, hagamos la diferencia, porque hay diferencia entre el primer gobierno de Nicolás Maduro y el segundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el proceso? El primer gobierno de Nicolás Maduro fue, ¿cómo decirlo? Fue producto de una situación inesperada para el país y para el mundo, porque fue que Chávez se murió. Y Venezuela es un país, como tú sabes muy bien, presidencialista, con una marca en la subjetividad y en la sociedad heroica, ¿no? De esto de Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, desde ese contexto se explica que Chávez haya dejado como sucesor a Nicolás Maduro y que el sucesor no haya sido elegido por las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Entonces, la verdad es que el presidente Nicolás Maduro en su primer gobierno se enfrentó a situaciones más adversas de las que se enfrentó Hugo Chávez. La guerra contra el primer gobierno de Nicolás Maduro fue, yo diría que peor que la que se enfrentó Hugo Chávez, además por el tema de las sanciones y un montón de elementos incluso internos, como por ejemplo el asunto del liderazgo. O sea, Chávez era un líder. Nicolás Maduro, líder además militar, ¿no? Que el poder militar tiene mucho peso en la política, en la historia política venezolana. Nicolás Maduro hizo cosas que Hugo Chávez no hizo de la misma manera ni en la misma magnitud, como por ejemplo meter presos a una cantidad de militares señalados, acusados, algunos procesados, otros no, por terrorismo, por traición a la patria, que esto es un delito muy delicado en Venezuela. Acá cualquier cosa que pueda sospechar a traición a la patria puede ser cualquier persona fácilmente judicializada. Por supuesto, esto afecta más a los líderes políticos, bueno, ni siquiera a los líderes políticos de la oposición, porque Juan Guaidó estuvo libre, María Corina pidió sanciones y está libre, en fin, son contradicciones. Entonces, en el segundo gobierno de Nicolás Maduro, ya con una crisis impresionante entre 2015 y 2017, los años más duros de la crisis venezolana, con desabastecimiento, o sea, gobernar en medio de esto, gobernar además con una, cuando digo sin precedentes, me refiero, por ejemplo, al hecho de las guarimbas a las que se enfrentó Nicolás Maduro, y que eran guarimbas o barricadas con personal armado, con armas de guerra, no eran pistolas, no eran chocos, como le decimos aquí, o chisas, no sé cómo le dicen en Colombia, que son armas artesanales, sino que eran armas de guerra. Bueno, ahí uno se puede preguntar mil cosas más, bueno, ¿cómo llegaron esas armas? ¿Por qué no hubo control? O sea, ahí hay muchas preguntas. Desde estas corrientes que también hacen parte del chavismo y de la historia reciente del país, que son el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, pero es la corriente de Rafael Uzcategui, porque la tarjeta quedó en cabeza de Ilenia Medina, una diputada venezolana, siempre absolutamente solidaria con Colombia. Digamos que Colombia es un factor de unidad de todo el antiimperialismo, el movimiento popular venezolano, de las corrientes que sean. Todos siempre cuando hablamos de Colombia es un factor de unidad que ni siquiera se discute, eso no es un tema de mayor discusión, la solidaridad. Entonces, estos sectores del chavismo caracterizan a Nicolás Maduro como el segundo gobierno como un gobierno neoliberal. Incluso en los parte de los análisis dicen que la crisis venezolana es anterior a las medidas coercitivas unilaterales conocidas como sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, las cuales tenemos ahora más de 900 sanciones, pero incluso ni siquiera en los voceros del gobierno hay un criterio unificado de cuántas son. Sí. Puede salir un funcionario a decir son 900, otras son 937, otras decir, o sea, pasa esto acá. En medio de esta caracterización de este gobierno de Nicolás Maduro y una cantidad de incumplimientos de acuerdos políticos de campaña entre el PSB y el Partido Comunista de Venezuela y el candidato Nicolás Maduro en las elecciones pasadas, decidieron romper, pero ya eso era un proceso que venía de tiempo. Entonces, estos sectores revolucionarios, estos partidos políticos que fueron intervenidos, hacen parte de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, pero es una oposición de izquierda, yo diría principalmente, no voy a decir que comunista, porque comunista es un sector realmente pequeño, pero sí un sector profundamente antiimperialista y chavista. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que está pasando acá y incluso que se explica un poco más el carácter de las protestas de estos días. El salario mínimo en Venezuela son menos de $4 al mes. El salario integral indexado son $130 al mes. La canasta básica familiar la canasta básica para un pensionado o una pensionada son más o menos $560 al mes de junio. Para alimentar a una familia de 5 personas, es decir, papá, mamá y 3 hijos, en cualquier caso, se requieren por lo menos, para una buena alimentación, calzado, ropa, pasajes y medicinas, por lo menos $1,200 al mes. Entonces, el hecho de que el salario se haya bonificado en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro ya ha decidido bonificar el salario,
es el argumento principal para estos sectores chavistas decir que este es un gobierno neoliberal que además hizo que retornaran las transnacionales que Hugo Chávez había expulsado del país, principalmente una canadiense. Además hay también un tema con la industria petrolera. En junio, antes de las elecciones, fue aprobada la extensión de la permiso de operaciones y funcionamiento de una petrominera que se llama, una empresa que tiene un 39% de acciones, la Chevron. Se extendió en la Asamblea Nacional por 15 años más, hasta 2050. Y además ahí, eso yo no sé cómo explicarlo en términos, en términos formales, pero en la calle tú ves cómo en Caracas hay los concesionarios de carros de último modelo, carros de lujo, están abarrotados. Entonces hay sanciones. Lo que dicen en sectores descontentos es que hay sanciones para salario mínimo, para reparar una calle, para el problema gravísimo que tenemos en el país, que es el agua. El agua viene siempre, en la gran mayoría de los casos, viene sucia, pero muy sucia, marrón, o el agua, no tenemos agua todos los días. Principalmente en el occidente del país, y esto es antes de la crisis, donde hay cortes de luz hasta de 8 horas diarias, y es fijo. Entonces, para solventar estos problemas del país, dicen los sectores descontentos, hay sanciones. Pero para los carros de último modelo, no hay sanciones. Ya caracterizamos el chavismo, caracterizamos lo que es hoy el gobierno de Nicolás Maduro. Vale la pena caracterizar también a la oposición. Digamos, yo siempre digo que rechazar lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en estos momentos no significa estar del lado de María Corina Machado. Y también creo que falta, sobre todo desde el discurso mediático corporativo, explicar cuál es la propuesta de país de esta gente y de dónde viene esta gente, porque no puede ser que ahora igualemos democracia y libertad con María Corina Machado y Edmundo González. Y vale la pena explicarle acá a la gente cuál es esa propuesta y por qué también, digamos, no es la respuesta a este problema. En el programa de gobierno Venezuela Tierra de Gracia, habla de la soberanía, por ejemplo, del territorio, de las fronteras, y solamente una vez en todo el programa de gobierno menciona la palabra paz, y se refiere a la paz de la ciudadanía, es decir, en términos de la seguridad, no en términos de solución política. Estos nuevos líderes de la oposición, que tienen además un prontuario bastante oscuro, no solamente con relación a las medidas coercitivas unilaterales que ellos solicitaron al país, que ellos también son, principalmente María Corina, solicitó intervención militar extranjera en Venezuela, lo que es delito, que es traición a la patria, pero ella nunca fue procesada por esto. Este programa de gobierno quiere, por ejemplo, privatizar la educación mediante un sistema de bonos, de vouchers, le decimos acá, o vales también le decimos. Quieren además, digamos, en el discurso público, quieren recuperar la institucionalidad, pero el programa que ellos tienen es un programa abiertamente neoliberal. Y en su programa de gobierno, así como en un comunicado conjunto de esta plataforma de la unidad que se leyó hace pocos días, no mencionan al chavismo. Es decir, en su programa político, la identidad, la historia política, las distintas representaciones del chavismo no existen. Yo creo que ese ha sido un error que ellos han cometido y que por supuesto desde el gobierno se lee. Hay una cosa que para mí es absolutamente indiscutible porque ha sido un tema de discusión con mi entorno más cercano, que es la denuncia que hizo la estructura paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la solicitud que hizo la derecha venezolana, pero no dicen cuál derecha, no dicen qué sector, no dijeron nombres, para que ellos ingresaran con 1.000 hombres al país, atentaran contra el sistema eléctrico nacional y además cometieran un magnicidio. Ellos no lo dicen en términos de magnicidio, pero realmente en pocas palabras es eso. Ante este pronunciamiento, que yo siento que en Venezuela no se le dio la debida pedagogía, no se le dio la debida difusión y es algo bien irresponsable
por parte de todos los sectores mediáticos y políticos. En Venezuela solamente el candidato Nicolás Maduro rechazó esta denuncia. María Corina nunca se desmarcó, ni condenó, ni rechazó la denuncia que hizo esta estructura paramilitar, tampoco los otros candidatos. Por ejemplo, el candidato Enrique Márquez, que fue el candidato del Partido Comunista de Venezuela, el que está ilegalizado, digamos, la facción que es todo realmente, que es absolutamente todo. Él dijo que eso era un montaje del presidente Nicolás Maduro. Y se entiende que la ciudadanía, la venezolana y el venezolano de a pie, lo vean de esa manera porque tenemos yo casi toda mi vida escuchando el coco del imperialismo, de la intervención militar extranjera, ahí viene el lobo, tenemos muchos, esa es nuestra realidad acá el día a día, y por supuesto llega un momento en que la gente se cansa de ese discurso porque además no ve cambios reales en su vida diaria, ¿no? En la vida digna, pero no es igual que una estructura paramilitar en Colombia haga esta denuncia, que me parece que es un hecho inédito, y que además una persona que hizo parte de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional, que digamos conoce a profundidad el tema de seguridad, diga que esto es un montaje. Entonces, son partes de las contradicciones que hay en la amalgama de la oposición de derecha venezolana, y bueno, justamente hace poquito, ayer, se presentó el Frente Democrático Popular, algo así se llama, que está integrado por este Partido Comunista de Venezuela que está ilegalizado y otros movimientos donde también hay académicos, sectores del partido Centrados, que es el partido de Enrique Márquez, y que ellos buscan deslindarse de los dos polos en conflicto, que en este caso sería María Corina, que es el extremo incluso sionista, porque ella reivindica el Estado de Israel, y el otro polo, que es el presidente Nicolás Maduro con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo creo que eso es muy importante porque al final esto como que queda en que las únicas dos opciones son esas y resulta que en la mitad de eso hay toda esta diversidad que es el chavismo, toda esta diversidad que es la misma oposición, toda esta diversidad que es el mismo movimiento social y popular venezolano. Hay algo que su merced mencionó ahorita que creo que es clave y es las guarimbas y el conflicto urbano entre el 2014 y el 2017. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y cuál es la diferencia con lo que está pasando ahora? Mira, lo primero es que hay que, como parte de este reconocimiento de todas las partes, es verdad que sobre Venezuela siempre hay operaciones encubiertas, siempre hay infiltración, siempre hay intentos de desestabilización. Nada más el año pasado hubo 5 intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, pero él no los denunció, porque además estaban directamente vinculados con Colombia, provenían de Colombia. Y él lo decidió manejar de esta manera, así como muchos otros eventos que han sucedido en el país, que atentan contra la soberanía, contra la autodeterminación del pueblo venezolano. Esta línea histórica de desestabilización permanente es nuestra normalidad. En el caso de las guarimbas de 2014 a 2017, que yo las viví, allí eso hizo parte de un plan liderado por Leopoldo López y estos sectores también de la extrema derecha, donde estuvo involucrada María Corina, que se denominó La Salida, y era justamente sacar a Nicolás Maduro como fuera. Estas guarimbas, como te dije, tenían un carácter, por lo menos de día, eran manifestantes jóvenes, sí eran realmente manifestantes más de la clase media, no eran, en su gran mayoría no provenían de sectores populares, ni las guarimbas se daban exactamente en sectores populares, porque además los sectores populares estaban digamos, era donde más ha hecho vida el chavismo, ¿no? En toda su diversidad. En 2017, por ejemplo, en los primeros meses, fue febrero, marzo y abril, estuvo la ciudad de Caracas, que es la capital, bloqueada. Al este de la ciudad no se podía ingresar ni se podía salir, y viceversa. Es como hablar de norte y sur de Bogotá. El este es la zona rosa, e incluso tenía una cirugía por 2 tumores en la cabeza y se tuvieron que postergar una semana porque no era posible ingresar al otro lado de la ciudad. Eso no está pasando en este momento. O sea, no hay un bloqueo de la ciudad, no hay de ninguna manera, o sea, se puede transitar libremente, obviamente excepto los primeros días de protesta,
Y la composición social de las protestas hoy, como te decía, es fundamentalmente, mayoritariamente popular. Tengo conocidos en todas partes del país y me dicen que sectores de la clase media no salieron a protestar, que fueron los sectores populares. Tú lo ves en Catia, en 23 de enero, en Petare, que son los barrios más importantes, es decir, aquí le decimos barrios, las zonas populares más importantes de Caracas. En las guarimbas era para que saliera Nicolás Maduro y esta vez las protestas son para que se publiquen las actas y que se publiquen además con presencia, o sea, se haga todo el proceso por ley con presencia de todos los testigos, que se publiquen las tabulaciones que son los resultados mesa por mesa. Ahora hay un recurso que metió el presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hay una presentación, ya todos los presidentes de partidos se presentaron. El Tribunal Supremo solicitó que llevaran las pruebas que tuvieran cada uno, todo el material electoral que tuvieran. No todos lo hicieron por distintas razones. Y según dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, van a emitir una sentencia que va a ser inapelable e irreversible. Vamos a ver qué sucede porque sobre esto hay también hay análisis y posturas encontradas y puede suceder por el clima que hay en el país que la sentencia también pueda ser objeto de mayores protestas o la continuación de las protestas que hay en el país. Hoy hay que diferenciar entre las protestas pacíficas, ¿sí?, del pueblo que está descontento por muchísimas razones y las acciones terroristas que se han dado contra hospitales, 3 hospitales por lo menos, contra centros de diagnóstico integral que son como especies de ambulatorios de la misión médica cubana, contra más de 200 autobuses del transporte público, contra, por ejemplo, persecución contra líderes de base del chavismo, donde sus casas son marcadas. Yo creo que esto pasa de lado y lado. Por ejemplo, en el Callao, en la zona del Arco Minero del Orinoco, el fiscal general de la República lo dijo hace pocas horas, pero ya era noticia, que una mujer lideresa de los CLAPS, de los comités locales de abastecimiento y producción, que son la política de asistencialismo con los alimentos, subsidios, etcétera, del gobierno. Bueno, esta mujer fue asesinada con 48 puñaladas en una zona que es también un territorio de conflicto, de disputa, por distintas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con el petróleo, con partidos, con derechos humanos, con de todo. Lo último que te quería preguntar era precisamente sobre el papel de Colombia y del gobierno de Gustavo Petro, porque hay toda una presión acá de que él tiene que hacer más o menos lo que hizo Iván Duque, y es decir, que Nicolás Maduro tiene las horas contadas, que es una dictadura, que tiene que salir ya. Pero pues hay que explicar qué está haciendo Petro y por qué, digamos, bueno, en mi criterio es valioso y es responsable lo que está haciendo como gobierno colombiano. Entonces, ¿cuál es tu evaluación del papel del gobierno colombiano y el presidente Petro en estos momentos? Yo creo que ha sido un rol muy parecido al que han tenido el expresidente Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez y Nicolás Maduro con relación a los procesos de paz en Colombia, que han sido siempre procesos, han sido siempre mediaciones y mucho trabajo en silencio. Yo creo que el presidente Petro ha hecho lo mismo. Lo que yo veo del otro sector, tú me hablas del sector de la derecha colombiana, de extrema derecha, pero yo lo que veo en el otro sector es que se sobredimensiona a Petro diciendo que wow, Petro es el máximo de los diplomáticos porque está haciendo todo en silencio para que la dictadura ceda o lo que sea. No, yo creo que ese es el rol que tiene que hacer, como también lo ha hecho, hoy lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, en silencio. Y gracias a ese silencio es que, según algunas personas expertas, es posible que se avancen en algunos pasos para resolver este conflicto de la forma más política. Yo ahí sí digo, mira, históricamente el pueblo venezolano, el movimiento popular, la gente de frontera, hasta la persona que uno menos se imagina, ha hecho aportes importantes, trascendentales, han salvado vidas, son heroínas y héroes anónimos venezolanos y venezolanas de la paz de Colombia y de la solución política.
bueno, ahora necesitamos también que ustedes como pueblo, como sectores de la sociedad colombiana, como gobierno, hagan lo propio para que en Venezuela se retome el hilo constitucional y retornemos a un ambiente de gobernabilidad, donde no se maten en las calles, donde por sobre todas las cosas se rechace siempre, y que eso lo ha hecho Petro, la intervención militar extranjera de Estados Unidos, del Comando Sur, de Guyana, de sectores opuestos a la paz de Colombia, por ejemplo, y por sobre todas las cosas, que por ahí va la línea también de Petro, que se respete siempre la autodeterminación del pueblo venezolano. Es decir, que el papel de Petro, de Lula y de Andrés Manuel López Obrador es de acompañamiento, ¿sí? Y que la mediación, como la están haciendo, es en silencio. No va a venir Colombia, México ni Brasil a decirnos cómo tenemos que nosotros dirimir las diferencias, o a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque somos un pueblo soberano. Muchísimas gracias, su merced, por darme parte de su tiempo hoy en la mitad de la tarde. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.